Buenos días. Muchas gracias a los organizadores de este seminario y a la oportunidad que me dan pues, de exponer un punto de vista. No voy a hacer un punto de vista aquí jurídico porque, como comprenderán, para uno como economista, ingeniero, ¿verdad?, con tantos abogadas y abogadas que hay aquí, lleva las de perder. Entonces, voy a tratar de poner un punto de vista distinto y dado que lo que tengo son 20 minutos, ¿me parece? 20 minutos, pues no es mucho tiempo y yo quisiera aprovechar este corto espacio para proponer una idea que me parece que estamos en los tiempos en que hay que empezar a debatirla, construirla y desarrollarla. Y la pregunta que traigo es precisamente la que está en esa filmina, ¿verdad? Hablamos de movilidad urbana sostenible, más allá del servicio del bus o del servicio de los taxis. Estamos hablando de un conjunto de servicios para los ciudadanos y la pregunta es, ¿cuál es la ruta para llegar a ese destino? ¿Cuál es la ruta para proveerle soluciones a los habitantes, digamos, soluciones de accesibilidad y movilidad que sean de alta calidad? ¿Cuál es la ruta para implementar usos alternativos más allá de los vehículos particulares y que la gente pueda dejar los carros en sus casas? ¿Cuál es la ruta para que podamos reducir drásticamente las externalidades negativas que produce la movilidad convencional, tanto en materia de salud, transporte, competitividad? En general, ¿cuál es la ruta para mejorar la calidad de vida? Y este no es un tema nuevo, se debate en todos los países del mundo. Venir de Alajuela a San José es un recorrido que se está tardando ahorita, no sé, 2 horas o 2 horas y media. O de Cartago a San José en trayectos sumamente cortos, donde el tiempo de movilización debería ser relativamente rápido. Bueno, precisamente por el impacto en la calidad de vida que tienen estos servicios, el transporte hoy es un tema central y que debe resolverse en la sociedad. Está incluso a la par de temas tan sensibles como la educación pública o como la seguridad o la educación en general. De hecho, un día de estos en alguno de los medios ¿verdad?, ya que arrancan los periodos electorales nuevamente, ya uno de los partidos políticos anunció que uno de los temas centrales de su campaña va a ser el transporte público. Bueno, voy a adelantar un poquito la respuesta a esta pregunta para no dejarlos con el clavo, digamos. Y es, tengo 3 años y medio de estar en la Intendencia de Transporte y yo estoy firmemente convencido de que se requiere repensar y ajustar la institucionalidad y la gobernanza del sistema como un todo, para que esto realmente funcione. O sea, no creo que el sistema que tiene Costa Rica en este momento haya sido un ejemplo de éxito en los países donde realmente ha habido éxito en el transporte. Al menos esa es la experiencia internacional y ya muchos países han pasado por esto. Ahora en este mes de octubre, el próximo 5 de octubre, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP, cumple 20 años desde que asumió las funciones de regulación del servicio de transporte. Es un buen momento, digamos, a la luz de la experiencia de 2 décadas y resulta inevitable cuestionar si el marco institucional actual está en capacidad de ofrecer una respuesta real a las necesidades de movilización de la población. Entonces, ahí en la entrada les dejamos unos folletitos, como dijo el señor aquí, para que ahí tengan ese ejemplar de la ley. ¿Cómo pasamos aquí a la filmina, por favor? Bien, ¿a dónde estamos y hacia dónde vamos? Yo creo que todos sabemos bien a dónde estamos, así que no voy a gastar mucho tiempo en eso, ¿verdad? Ni llorar sobre la leche derramada. La otra pregunta es de hacia dónde vamos entonces, ¿verdad? Yo creo que esas imágenes reflejan bastante bien la realidad. Creo que uno podría decir que también sabemos para dónde vamos, pero bueno, yo no estoy muy convencido de eso. Figúrense, y ahí lo pongo en esa filmina,
salió en las noticias en la última semana, en París se está probando un minibús sin conductor, ¿verdad? Vean qué interesante que es esto, ¿verdad? Yo no estaría tan seguro de hacia dónde vamos. O sea, vemos experiencias internacionales, vemos sistemas de transporte rápido, vemos metros, vemos un montón de alternativas, pero resulta ser que los usuarios tienen que resolver una necesidad e incluso anteponen sus necesidades y su afán, digamos, por buscar nuevos servicios y optan por servicios de transporte, ¿verdad? Necesitan resolver esa situación. Y esas soluciones van desde soluciones individuales, como qué sé yo, ir a Importadora Monge y comprarse un scooter, ¿verdad? Y sacar un prestamillo, comprarlo a pagos, hasta la proliferación de transportes informales o ilegales. En general, la gente y los usuarios toman decisiones personales. La gente se baja del bus, compra una moto y yo les puedo garantizar por la experiencia que después es muy difícil volver a subir esa gente al bus o a otro sistema de transporte. Probablemente si usted compró un scooter y se embejucó con una deuda, sigue usando el scooter, ¿verdad? Hasta que se le muera. Es muy difícil decirle a esa persona, vuélvase a subir al bus, por más bueno que sea. Como si fuera poco, los cambios disruptivos en la tecnología los asimilan más rápidamente los usuarios que el sistema, ¿verdad? El sistema es muy lento para asumir los cambios que introduce rápidamente la tecnología. Y por eso les traigo a colación ese ejemplo que salió en los medios, que ha circulado en todo el mundo. Ese es un minibús sin chofer, completamente eléctrico para 12 pasajeros, circula más o menos a 25 kilómetros por hora, para que ustedes se den cuenta. Me han contado y bueno, me han informado los señores autobuseros que las velocidades promedio en algunas rutas en el área metropolitana no llegan ni a 10 kilómetros por hora, ¿verdad? Y es un bus que ya ha sido probado en muchos circuitos cerrados, en Holanda, en Japón, en Singapur, en California. Cuesta la módica suma de 200.000 euros, ¿verdad? O sea, $225.000. Bueno, será mucho, será poco, vale la pena, no vale la pena. Lo pueden pagar los usuarios en un país como este, donde la tarifa es la que paga todo el servicio, donde no hay subsidio. Bueno, eso es un tema que hay que analizar. Lo cierto del caso es que la capacidad de transformación e innovación del sistema es sin lugar a duda un factor clave para el éxito. Y yo creo que de esa realidad no escapan las instituciones reguladoras. Esto nos obliga a cuestionarnos, ¿verdad? ¿Cuál es la institucionalidad que requiere Costa Rica? ¿Cuál es la institucionalidad que requiere este país para que estas cosas que ya existen en el mundo entero, que ya se han sido probadas por muchos años, más todas las cosas nuevas que vienen, que no sabemos cuáles son, pero ya nos dan alguna idea de que van a ser cosas disruptivas, cambios importantes? ¿Cómo hacemos para que eso funcione? ¿Cuál es esa institucionalidad? Y entonces quiero mencionar algunos ejemplos de situaciones que hay que resolver si verdaderamente queremos cambiar la ruta que lleva el transporte, porque pareciera que no es una buena ruta, ¿verdad? Perdón, no me pasó esto. Ya. Situaciones por resolver. La atomización de los responsables institucionales es una cosa que tenemos que resolver, que diluye totalmente la responsabilidad de los funcionarios públicos de frente a la ciudadanía. A veces el ciudadano está como cucaracha en bisagra, ¿verdad? No sabe si es el CTP o si es la ARECEP o quién es el culpable de lo que pasa, o si es el prestador del servicio. Traslape de competencias que por ley tienen las instituciones es otro gran tema, lo cual hace muy difícil la coordinación y el logro de objetivos unidireccionales. A veces unos vamos para allá, otros van para allá y el prestador va por otro lado. Y ahí pongo algunos ejemplos, nada más. El Consejo de Transporte Público, CTP, tiene sus competencias exclusivas, como lo son aprobar los permisos y las concesiones para los prestadores de buses, de taxi, la condición operativa de esos servicios, cuál es la ruta, cuál es el tipo de vehículos, cuál es el tipo de bus, la cantidad de vehículos, las frecuencias, etcétera.
La autoridad reguladora ARECEP también tiene sus propias competencias, como por ejemplo refrendar esos contratos que otorga el CTP y darle eficacia jurídica a esos contratos. Aprobar los modelos para calcular las tarifas, pero resulta que también tenemos competencias concurrentes y compartidas entre CTP y ARECEP, como es fiscalizar la calidad del servicio, ¿verdad? Y ejercer el régimen sancionatorio cuando corresponda. Hay otros elementos que hay que resolver, como por ejemplo la intromisión de sectores regulados en la gobernanza de estos servicios, como en órganos como el Consejo de Transporte Público, son cosas que generan conflictos de interés y posibles luchas por resolver situaciones a favor o en beneficio de los prestadores, no necesariamente de los usuarios. Y algo que todos sabemos, el ciclo político, que por cierto ya empezó, no ha empezado, va a empezar, pero bueno, se manifiesta por todos lados, ¿verdad? Y las luchas electorales de cada 4 años hacen que se atente contra las decisiones técnicas y con las soluciones de largo plazo. Déjenme decirles solo como ejemplo que en el mundo entero los proyectos de transporte se planifican a mediano y largo plazo, horizontes de 15, de 20, 25, 30 años. Nada se planifica a 3 meses, ni a 2 años, cuando estamos hablando de que hay que hacer cambios en infraestructura, inversiones grandes, cuando implica cambiar la modalidad, incluso culturizar a la gente. Ya casi terminó. ¿Se me está acabando el tiempo? Ah, no. Ok. Está bien, perfecto. Entonces, aquí el gran tema es ¿qué es lo que ocupamos? Y este es el tema que yo quiero plantearles aquí, ¿verdad? Para ustedes que son abogados, empezar a poner a trabajar esas mentes en cuál es el tipo de gobernanza que ocupa este país en esta materia. Y ahí menciono una nueva autoridad de transporte. Esto puede sonar innovador aquí, pero déjenme decirles que es ampliamente conocido y experimentado en el mundo. Ahí pongo solo 2 ejemplos de Europa, pero hay miles de ejemplos en América Latina también, incluso en Norteamérica. Por ejemplo, en el caso de Madrid, España, tenemos el Consorcio Regional de Transporte, en medio de un marco institucional de empresas públicas y privadas concesionarias. Era un esquema totalmente desordenado, donde los principales afectados eran los usuarios con un alto costo social, y surgió la necesidad de crear un marco legal que permitiera la creación de este consorcio. Vean que este consorcio reúne una gran cantidad de municipalidades, y lo puse en rojo precisamente porque quiero también introducir el papel que deberían estar jugando los gobiernos locales en toda esta materia, y ahora más adelante lo toco rápidamente. Vamos a ver. En el caso de Londres, por ejemplo, Transport for London fue creada en el año 2000, es un organismo del gobierno local de Londres exclusivamente y administra el sistema de transporte público de la ciudad. Incluye todas las modalidades, bus, tren, tranvía, metro, taxis, y ha permitido la utilización eficiente de los recursos disponibles. Una cosa muy interesante en Londres es que en el año 2003 introdujo las tarjetas Oyster, que son tarjetas para pagar en todo el servicio, y ha permitido la eliminación por completo del efectivo. O sea, ese es otro tema que también surge sobre la mesa, que es el pago electrónico y el manejo del efectivo en el servicio de transporte público, que es vital para poder tener un ordenamiento de estos servicios. En América Latina hay muchos ejemplos de autoridades de transporte en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, los que conocen, por ejemplo, el Transmilenio en Bogotá, de un gran proyecto impulsado por un alcalde precisamente, que también ha tenido sus experiencias positivas, sus experiencias negativas, y de todo esto nosotros podemos aprender si queremos dar un salto cualitativo. No hay mucho que inventar, prácticamente todo está inventado. Además, se meten a internet y ahí encuentran todo lo que quieran saber. Los gobiernos locales constituyen uno de los pilares fundamentales en las autoridades de transporte, tanto en el caso de Madrid, de Londres y en todos estos que he mencionado. Precisamente por la función y la capacidad que tienen de incidir y resolver problemas comunitarios. La evidencia demuestra
que las decisiones para resolver problemas del transporte deben ser tomadas mucho más cerca de los ciudadanos, con aquellos que realmente conocen las problemáticas que hay a nivel del barrio, a nivel de la comunidad, a nivel del cantón o a nivel del distrito. Hoy en día existen, y esto es otra cosa que quería mostrarles para que vean que no es nada nuevo, existen organizaciones que agremian estas autoridades de transporte. Son autoridades que reúnen competencias, ¿verdad? Reúnen competencias y es un nuevo modelo de gobernanza y organización del transporte público, precisamente que buscan brindar soluciones integrales para la movilización de los pasajeros. Ahí les pongo un par de ejemplos para que ustedes vean, por ejemplo, dos organizaciones, una en América Latina, una en Europa, que abarcan una gran cantidad de autoridades de transporte a nivel local. Este tipo de organizaciones forman una red que permite intercambiar buenas prácticas, investigaciones, experiencias, información, por ejemplo, para una mejor planificación, integración, temas sobre el financiamiento del transporte público, etcétera. El énfasis del trabajo es meramente técnico y está basado en un concepto de transporte multimodal, lo que permite contemplar aspectos de organización, aspectos institucionales, financieros, técnicos y obviamente aspectos de medio ambiente. Entonces yo, digamos, con este marco yo quiero poner algunas reflexiones y perdonen que haya escrito tanto texto, pero es lo que yo quiero transmitirles ahora. 20 años después de que se creó la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios, las funciones de regulación del transporte público y la ARECEP asume estas funciones. Yo creo que hay que reconocer que el marco institucional actual en Costa Rica no está en capacidad de ofrecer de manera ágil una respuesta a las necesidades reales de movilización de los pasajeros. Es una opinión muy particular, basada en la experiencia y en lo que yo, digamos, he visto en estos años. La experiencia internacional es muy amplia, ¿verdad? Es experiencia en ciudades europeas, en el norte de América, en América Latina, en países similares a los nuestros que han pasado por los mismos problemas que tenemos nosotros y han encontrado soluciones y han logrado materializar esas soluciones. Y es en esa experiencia acumulada donde está la certeza que la construcción de la solución pasa por sustituir modelos obsoletos de gobernanza y de organización para dar paso a nuevos modelos y a la creación de organizaciones distintas, de autoridades de transporte distintas, con capacidad técnica y con el músculo suficiente para poder incidir y propiciar los cambios que se requieren. Yo creo francamente que estamos en una oportunidad histórica, los tiempos actuales abren, no todo es negativo, ¿verdad? Y estas cosas también permiten sacar provecho y dar saltos importantes. Esta oportunidad histórica nos permitiría adoptar buenas prácticas internacionales e impulsar una urgente modernización del transporte. Se requiere dar un paso histórico y creo que hay que tener valentía para eso. Implica repensar esas competencias que tiene el Consejo de Transporte Público, la ARECEP, el MOP, ¿verdad? Y pensar en una nueva autoridad de transporte, tal vez sea al estilo Tico, ¿verdad? Tropicalizado al estilo nuestro, pero con base en la experiencia internacional. Tiene que ser una autoridad bajo un marco institucional sólido, robusto y que permita colocar la experiencia y la vivencia que tiene el usuario como el objetivo esencial en la prestación del servicio. Los gobiernos locales constituyen uno de los pilares fundamentales en todo este engranaje. Eso es la experiencia internacional, yo no lo estoy inventando ni lo estoy diciendo acá.
Y creo que la evidencia demuestra que efectivamente las decisiones a los problemas de transportes tienen que ser tomadas mucho más cerca de los ciudadanos. Por supuesto que esto plantea una discusión de fondo, como lo mencionaba ahora el doctor Olivo, ¿verdad?, sobre el tema del alcance local versus el alcance nacional en este tipo de servicios. Pero sin duda alguna, la participación y el involucramiento de lleno de aquellas municipalidades, obviamente que tengan la capacidad de meterse en esto, ¿verdad? Y ahora vemos muchos cambios en las municipalidades, gente nueva, gente con ganas de impulsar cosas nuevas en los cantones, y creo que sería un buen momento también para aprovechar toda esa sinergia y esa energía que está fluyendo por ahí. Y termino diciendo que yo creo que el diseño, el desarrollo, el repensar el modelo institucional realmente es una tarea impostergable. O sea, aquí podemos hablar de un nuevo tren, podemos hablar de la sectorización, podemos hablar del pago electrónico, podemos hablar de muchas cosas, pero con una institucionalidad como la que tenemos, yo creo que no sería nada responsable. En realidad, la madurez institucional, profesional y el compromiso con el bienestar de los usuarios debería dar paso a la solución de este problema y debería repensarse el sistema como un todo. Y vean que incluyo en esa frase incluso repensar lo que hace la ARECEP en esta materia. Yo con esto termino, nada más quiero dejar esa reflexión. No me quiero meter a analizar aquí el marco legal y jurídico, más bien los quiero pensar a ustedes, los quiero poner a pensar a ustedes, bueno, ¿cuál es todo este marco legal que tiene no solo el CTP, el ARECEP, el MOB, sino las municipalidades, la autonomía municipal? Hoy en día vemos con la ley de transferencia de competencias cómo las municipalidades, digamos, ante la incapacidad del MOB, empieza a recibir recursos para ejecutar obras en las vías. Bueno, creo que es hora de tomar este tema en serio y reflexionar sobre la institucionalidad. Muchas gracias.